Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Miguel Izaba. Soy profesor de literatura en la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Tengo 3 años en Berlín. Aquí he estado enseñando estudios culturales latinoamericanos en la Freie Universität, en la Universidad Libre de Berlín. Y mi especialidad son, la literatura, el arte, la música, el cine. Son cosas que enseño porque me parece que todas están como muy vinculadas. Bueno, y son las partes hermosas de la vida, las partes que enriquecen la existencia, la hacen más interesante, más compleja. Bueno, los invito a conocer el Kulturforum de Berlín, donde se concentran en un espacio muy pequeño todas las cosas de mi interés, como son las artes visuales, la música, la literatura. Y vamos con Pía a mostrarles un poco ese Kulturforum mientras hablamos de los intereses que me traen aquí. Profesor Izaba, Hola, Pía, ¿cómo estás? ¿cómo le va? Muy bien. Mire a quién traje, yo no lo Sí. traje, pero está en el corazón de Berlín. Él estaba aquí, sí. Él está aquí Y en el medio del Kulturforum. y en el medio del Kulturforum. ¿Cómo le va? Un poquito bien. de Venezuela, a Muy pesar de bien. que uno quizás puede tener un poco de sentimientos encontrados con una figura tan impresionante como Simón Bolívar, hay Claro. que decir que es un pedacito de Venezuela. Es yo lo traje Venezuela. acá, un pedacito de Es una Venezuela. representación del país afuera. Sí, Siempre es un orgullo, ¿no? Y es una de las intersecciones más importantes de Berlín, Claro. como usted ya dijo en el Kulturforum. Me alegro encontrarme con usted acá. Yo también, Es un muy lugar contento. que creo que representa maravillosamente lo que es el arte, la literatura, la música, las grandes exhibiciones en un predio pequeño en el corazón de Berlín. Exactamente, ¿Qué le parece? exactamente. Bueno. Usted que es un experto en estética, es escritor, traductor, profesor, ha escrito varios libros. Bueno, no sé, ¿qué le parece el Kulturforum? No, extraordinario. Parece que reuniera todo lo que yo hubiera querido hacer en mi vida, está todo reunido. Viene por acá usted ¿Cómo a no? veces. ¿Cómo no? Viene Mucho, acá. mucho. Adiós, mucho. Bolívar. Nos vemos después. En la otra esquina está San Martín, ¿eh? Ahora también lo vamos a ver. Vamos al pedacito de su patria. Al pedacito de mi patria. Pedacito. Primero empezamos por su patria. Sí. No, me dígame. parece que es como una isla extraordinaria que reúne las cosas que me ocupan desde el punto de vista analítico, de estudio, digamos, el arte, la música, la literatura. Usted Porque se además no es dedica- sola, no Pero es usted solo se dedica a estos 3 temas específicamente Sí, hoy en día. El música, arte, la arte, música y sí. la literatura. y cine. ¿Usted tiene tiempo para todo esto? Bueno, hago lo posible. Está bien, está bien. En cuanto al arte, usted viene al Kulturforum por la nueva Galería Nacional, me Sí, imagino. venimos y visitamos la galería que conocemos de hace mucho tiempo y estuvo cerrada varios años, ¿no? Pero ahí hemos visto unas exposiciones extraordinarias. Exactamente. Y además el edificio es arquitectura, que es otra cosa que me ocupa a veces. Entonces cuénteme, ¿qué le parece de este edificio? Extraordinaria. Sí, Es de un gran una arquitecto, cosa- Mies van der Rohe. Claro, claro que sí. Es un lugar que hay que venir a visitar si a uno le interesa la arquitectura contemporánea, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, muy bien. Y recuerda un poco una de sus obras más importantes que fue el pabellón de Barcelona, que hizo, digamos, por los años 20, 30, y tenía una estructura más o menos similar. Es una cosa muy interesante. Y me interesa ese periodo de los primeros 30 años del siglo XX, porque ahí pasan muchas cosas interesantes en todas estas áreas, literatura, música, arte, etc. Qué bonito. Y cine, por Y supuesto. cine, por supuesto. Hay mucho para hablar con usted. Ya estoy preocupándome cómo va a ser el hilo conductor de esta entrevista. Usted lo lleva. Yo lo llevo, por ejemplo, para mostrarle solo a la gente la Filarmónica de Berlín, que también está dentro de este predio, Exactamente, en el corazón de Berlín, exactamente. y es una de las filarmónicas más famosas del mundo, Claro que profesor. sí, claro que sí. ¿Ha entrado usted al edificio? Muchas veces. Sí. Y no solamente eso, sino que cuando entré la primera vez estaba cumpliendo un sueño porque todos los discos que yo tenía de música clásica eran de Deutsche Grammophon
que es... Y era Karajan el que dirigía. Herbert von Karajan, gran dirigente de la Filarmónica de Berlín. Cuando vine a eso era algo que había estado oyendo y viendo en los sellos y en las fotos de las portadas de los discos, que en esa época todavía era discos de vinilo. El gran director de orquesta también Dudamel, claro, venezolano, colega suyo, también ha estado presentando. Bueno, todo lo que tenga que ver con grandes direcciones artísticas de música han pasado por la Filarmónica de Berlín, pero yo creo que la gran perlita es a donde nosotros nos estamos dirigiendo ahora, profesor, donde usted encuentra los libros latinoamericanos, las perlas de nuestra cultura, donde usted pasa muchísimo tiempo acá. Usted es profesor de la universidad en estos momentos de Berlín. En estos momentos, sí. ¿No? Está tomando un tiempo aquí en la capital. Sí. Cuénteme, ¿a dónde vamos? ¿Al Instituto Iberoamericano? Bueno, vamos al Instituto Iberoamericano, exacto, el Instituto Iberoamericano, que tiene una de las colecciones de literatura, pero en general de información latinoamericana más ricas del mundo, ¿no? Sí, realmente es un paraíso venir aquí. Yo recuerdo en las veces anteriores que había venido a Berlín haber encontrado libros sobre poetas venezolanos del siglo XIX que en Venezuela no se consiguen y están aquí en esta librería, en esta biblioteca. O sea que hay cosas realmente extraordinarias. Me he conseguido con primeras ediciones de importantísimos poetas latinoamericanos firmados por ellos y regaladas a la biblioteca del Instituto Iberoamericano. O sea que yo creo que la gente que, perdone que lo interrumpa, pero yo creo que mucha gente que nos está viendo se debe preguntar por qué hay un Instituto Iberoamericano, por qué están todos estos libros también que son tan importantes en el corazón de una ciudad como Berlín. Es algo raro, ¿no? Es algo raro. Es raro, pero a la vez lo que refleja es el interés de la cultura alemana por otras culturas, digamos, ¿no? Y aquí se ha hecho mucho énfasis en el caso latinoamericano. Fíjense que está la biblioteca al lado de la Staatsbibliothek, claro, que es la biblioteca universal, digamos, de todas las literaturas. Están como muy juntas, pero esta tiene como una identidad propia, y es porque se reconoce la cultura alemana, que la literatura y la cultura latinoamericana es muy, muy importante. Qué interesante. Mira, acá lo tenemos atrás suyo. Vamos a mostrarlo en alemán. Iberoamerikanisches Institut, el Instituto Iberoamericano, en el corazón de Berlín, una perla de biblioteca para encontrar todo lo que por ahí en muchos de nuestros países no encontramos. Yo he tenido también otros profesores que se pasan horas y días. ¿Usted pasa mucho tiempo acá adentro? Sí, vengo mucho. Hay acceso a internet y uno se puede sentar muy cómodamente en un espacio muy tranquilo para la lectura. Puede pedir cuantos libros necesite, se lleva a la casa los que necesita llevarse y los demás los ve. O sea. Bueno, y vamos entrando al Instituto Iberoamericano para mostrarle a nuestra gente estas perlas de libros que se pueden conseguir aquí. Esto es como un think tank también, ¿no? Claro, como claro. No es solo la biblioteca, es un sitio donde se encuentran, digamos, personalidades, vienen escritores, vienen estudiosos, políticos, representantes de los países, y vienen y dan conferencias o tienen intercambios culturales. O sea que realmente es un espacio para pensar Latinoamérica. Es una maravilla. Es una maravilla. Dígame, ¿qué es la palabra para usted antes de entrar a la biblioteca? La palabra es una pregunta muy abstracta. Es una pregunta compleja, digamos, pero la palabra para mí es algo. Digamos, la primera respuesta sería, es un medio de comunicación, pero yo diría que es un medio de configuración. La palabra nos configura nosotros, la manera en que hablamos, la manera en que entendemos el lenguaje, nos va dando forma a nosotros como personas también. Por eso es tan importante, y por eso es tan importante atenderla, digamos, no solo como medio de comunicación, sino como medio de conformación. Usted es traductor, usted es escritor, usted es profesor, usted ha estudiado literatura comparativa también, pero si usted se tendría que definir, ¿cómo sería un poco el ranking de todo lo que usted hace? Oh, está difícil. No, yo diría que soy un pensador de los productos culturales, que incluyen música, he hecho más literatura que otras cosas, pero me interesan en general los productos culturales, también como conformadores de la experiencia, de las personas, de las culturas. Y por eso estamos acá en el Kulturforum, en el Fórum Cultural, en el corazón de Berlín, donde se unen
la arquitectura con el gran arquitecto Mies van der Rohe, las grandes exhibiciones modernas, la Filarmónica de Berlín, señoras y señores, famosa en todo el mundo, y esta perla latinoamericana con los mejores libros del mundo que se encuentran también acá en versiones originales en Instituto Iberoamericano. Y todo esto con un gran profesor. Vamos. Cuando entro a esta biblioteca, pues es algo así como estar en una especie de imagen de lo que es Latinoamérica condensada en libros, ¿no? Es como volver y tener acceso a todo lo que hemos sido, lo que hemos pensado, lo que hemos creído en Latinoamérica, en unos espacios, en unos estantes con unos libros allí. Es reencontrar a veces libros leídos hace mucho tiempo, muchas veces es encontrar libros que nunca había podido leer, pero siempre, claro, la literatura es una manera de hacer país, digamos, y cuando uno lee la literatura de un país, en el fondo se está encontrando con ese país. La poesía venezolana es de las más ricas, me parece a mí, de la literatura latinoamericana. Sin embargo, por alguna razón no era tan conocida. Y desde hace unos años se ha dado a conocer, sobre todo en dos figuras, Eugenio Montejo y Rafael Cadenas, que ha ido ganando. Él ganó el premio Reina Sofía hace 2 o 3 años y ahora le dan el Cervantes. Para nosotros pues, ha sido una alegría reconocer a ese poeta. Como se sabe, el premio Cervantes mucha gente lo llama el Nobel de la hispanidad, ¿no? De las lenguas hispánicas, ¿no? Es decir, es como ganar el Nobel, pero en las lenguas españolas. Sobre la obra de Rafael Cadenas, yo escribí un libro en los años 90 y ya era una obra consagrada, ¿no? Pero fíjese, ha tomado casi 30 años para que el reconocimiento venga de afuera. Pero los honores nunca se rechazan, así que nosotros, los venezolanos, tenemos el sentimiento de tener una gran felicidad por el reconocimiento de esa gran poesía. Para un país como Venezuela, por lo que está viviendo en las últimas décadas, es por supuesto que una especie de alegría, de reconocimiento, de saber que estamos allí y que hay gente que sigue haciendo cultura, que sigue haciendo literatura, que sigue queriendo pensar a pesar de las inconvenientes, a pesar de las contrariedades, ¿no? Y yo por eso recomiendo leer y releer a este gran poeta venezolano, Rafael Cadenas. Su obra es fundamental para pensar el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y bueno, jamás pensé cuando escribí ese libro en los 90 que iban muchos años después a llamarme para entrevistarme y hablar de él, lo cual para mí es una gran alegría. Profesor, usted enseña en estos momentos, tiene una cátedra aquí en la Universidad Libre de Berlín. ¿Enseña en español, en castellano? Estoy enseñando en español un curso de cine latinoamericano. ¿De cine latinoamericano para estudiantes? Para estudiantes que hacen la Spanish Philology. O sea, filología española. Exacto. Está bien, dentro de la carrera de la universidad. Dentro de la carrera universitaria y tienen la obligación de tomar este curso en español. Que usualmente cine latinoamericano. Sí, entonces yo siempre les bromeo con ellos y les digo, este curso va a ser muy difícil porque lo que hay que hacer es ver películas. ¿Y cuál es su película favorita si hablamos de cine latinoamericano? Está difícil. Difícil, ¿no? Bueno, no me lo tiene que contar. Bueno, una argentina, me gusta mucho. Por ejemplo. Historias extraordinarias. Ah, sí, eso es una belleza. No. ¿Viene usted con sus estudiantes para hablar de arquitectura, por ejemplo? Usted ha escrito mucho sobre la arquitectura también. No, aquí no, como no he dado ningún curso de arquitectura aquí, o hablando sobre arquitectura, no hemos hecho este recorrido, pero sería extraordinario, ¿no? Hablar de este edificio en particular. ¿Qué le fascina? Dígame, volvemos a la nueva Galería Nacional, donde empezamos. Mies van der Rohe, un poco
la transgresión de lo que es un edificio. Es decir, un edificio que es absolutamente transparente y uno ve el interior y el exterior como que se confunde, ¿no? Sí. Es reducir al mínimo la separación adentro y afuera. Por supuesto, por el clima hay que hacerla todavía, pero es casi que el espacio continuo del afuera y el adentro. Entonces, este espacio puesto así, además en este espacio escogido para él, es como... Usted ha escrito mucho. es como un poema en la ciudad. Qué maravilla, un poema en la ciudad. Sí. Usted ha escrito mucho también sobre estética. ¿Sí? ¿Usted ve las ciudades con otros ojos, profesor? Digamos que a mí me interesa ver cómo ciertos elementos, este es un caso por ejemplo, ciertos elementos arquitectónicos, urbanísticos en la ciudad operan como una forma de definir conductas, de definir sentimientos, de definir actitudes, y eso es lo que me interesa del arte. Su último libro, Ajá. ¿de qué fue? Es un libro sobre justamente cómo, digamos, en general las obras de arte intervienen y conforman la experiencia del ser humano. ¡Wow! ¿Y cómo bajamos eso? ¿Cómo bajamos esa Bueno, frase? digamos, lo que decíamos de la palabra, ¿no? Cómo manejar el lenguaje de una manera particular hace que veamos más o menos cosas, ¿verdad? La música que oímos, las películas que vemos. El cine es un excelente ejemplo, ¿no? Mucha de nuestra educación sentimental viene del cine. Nosotros, digamos, de las generaciones, de hace muchas generaciones, digamos que un muchacho o una muchacha se enamora, ven antes enamorarse en el cine que enamorarse ellos mismos. O sea, que aprenden a enamorarse, besan, la música que acompaña esas situaciones viene toda de este artefacto que es la película. Usted es traductor. También. ¿De qué? A ver. Bueno, sobre todo literatura, poesía y en algún ¿De qué caso... idioma, qué idioma? A ver. no, de varios. A ver, venga, ayúdeme. Bueno, he traducido del inglés, del italiano, del alemán y del francés. Al español. Al español. Y después al inglés nuevamente. Al inglés he traducido del alemán al inglés y del español al inglés. Y cuando vemos una traducción del profesor Isaba, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es su característica? Yo diría que el querer ser fiel a lo que es interesante en el uso del lenguaje del original. Es decir, mantener no solamente el sentido, sino el uso particular del lenguaje de ese idioma puesto en el mío. ¿Cuántos diccionarios tiene usted en su casa? No sé, como 50, 60, 70. Si yo le digo, por favor, tradúzcame esta frase que tenemos acá enfrente de la nueva Galería Nacional, I do you. No es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil. A ver, traduzca. Para empezar, que parece que falta una letra ahí que no se lee la después del do. I do you puede ser el espejo, porque es un espejo que te está diciendo yo te imito. ¡Qué maravilla! Entonces, I do somebody, por ejemplo, yo hago a Charlie Chaplin, I do Charlie Chaplin, ¿no? Hay otro sentido un poco más pornográfico del I do you. I do you. Bueno, está bien, nos quedamos con ese un poco más estético claro. y literario. Profesor, usted estudió física, se dedicó después a la literatura, a la estética, al cine, al arte y a la música. Sí. No dejó ningún rubro afuera. No, porque juego básquet también. Porque juega básquet también, pero eso es algo que en Alemania no se encuentra, porque en Alemania la especialización es tan profunda, tan profunda que ningún profesor se atrevería a decir yo me dedico a esto. Claro, usted claro, sí. Sí. ¿Cómo lo ven a usted entonces? Bueno. Como una figura rara. Como una figura rara, sin duda. Pero creo que, y ahí tendría que decirlo, ha sido la experiencia académica venezolana la que me permitió abrirme a todas esas. La universidad no me obligaba a que yo tuviera que mantenerme en literatura, por ejemplo. Que aquí sí. Aquí sí me obligarían a dar determinados cursos, ¿no? Yo en el quedarse posgrado, en un rubro, no que en un tema muy especializado. En el doctorado en letras de la Simón Bolívar, yo daba clases dimos seminarios sobre música, dimos seminarios sobre cine, dimos seminarios sobre artes visuales, o sea... ¿Somos más universales? Es posible, quizás el régimen académico es menos especialista, digamos, está menos enfocado en la especialización. ¿Y qué le interesa a usted, por ejemplo, de los idiomas, de las lenguas? ¿Cuál es su lengua favorita? Cuando usted sueña en...
No, en venezolano. En venezolano, claro, sí. No, todas tienen su encanto. El inglés tiene una versatilidad extraordinaria, el alemán tiene una precisión única en el uso del lenguaje, el francés tiene unos giros tan complejos, pero además muy hermosos a veces. El italiano, no, digamos, todas tienen su encanto, como quien dice. Bueno, seguimos caminando, mostrándole lo que usted dice, el corazón suyo acá en Berlín. Sí, el corazón de mis intereses, el corazón de mi corazón está en este kilómetro cuadrado. Qué maravilla, vamos. Bueno, seguimos alrededor de toda la arquitectura artística, sobre arte. ¿Qué le interesa? ¿Cómo va? ¿Qué le enseña? Porque arte es algo tan ambiguo, tan universal, que me gustaría un poco que la gente entendiese qué tipo de arte enseña usted como profesor, también acá en Berlín, o donde está usted, en las distintas universidades, sí. en París, en Estados Unidos. Bueno, lo que me interesa es enseñarlos a ver. Muchas veces el arte se da, por supuesto, como una especie de adorno, algo que está allí y nos distrae o nos gusta o nos emociona. Yo los enseño a ver para que aprendan a que el arte nos enseña a ver también. El arte son formas de mirar. Por ejemplo, esto que está aquí atrás, adelante nuestro. Eso. Por ejemplo, yo les diría, vean esa figura y vean que esa figura requiere una mirada particular, que no es la mirada que reconoce, por ejemplo, el árbol, ¿no? Sino es una mirada que empieza a explorar porque no sabemos bien qué es ese objeto, y entonces tenemos que verlo. Entonces están las dos cosas, ver el objeto y ver cómo el objeto nos enseña a ver. Usted enseñó en París, estudió en Estados Unidos, creció y estudió también en Venezuela. ¿Los alumnos son distintos? ¿Ven el arte y la entienden de otra forma? Ya que estamos comparando, literatura comparativa, sí, yo creo que estudios comparativos. Claro. Sí, yo creo que en general, dependiendo de las escuelas de las que vienen, tienen una formación más académica o más ecléctica. Es decir, en Venezuela otra vez, los estudiantes muchas veces estudian historia y después estudian literatura, entonces tienen como una formación más abierta, digamos, ¿no? En los países europeos me parece que la formación está más orientada a, bueno, usted va a estudiar literatura, es literatura. Va a estudiar arte, es arte, digamos, no es esta cosa abierta. En Venezuela digamos. Hay tiempo para todos estos placeres de la vida, profesor. En estos momentos no, pero lo hubo. Yo debo mi formación a Venezuela. En estos momentos no, porque estamos tristes. La situación política es terrible, las universidades se están cerrando prácticamente. Nosotros teníamos 12 profesores doctorados en el posgrado y todos estamos fuera del país. La situación ha sido tan terrible económicamente porque digamos que se ha restringido el presupuesto universitario y ha habido que cerrar la universidad. ¿No le da un poco de pena teniendo una formación tan excelente que le dio su país para poder tener carreras, cátedras en distintas universidades del mundo entero? Profesor, usted está enseñando acá en Berlín, yo lo tengo como invitado en Aquí Estoy. Nos están viendo en Sudamérica. Me da una enorme tristeza, digamos. Cuando yo terminé el doctorado en Estados Unidos,
me ofrecieron quedarme y yo quise volver. Yo dije, yo quiero enseñar en Venezuela lo que yo he aprendido, digamos, ¿no? Y ya eso no es una posibilidad. Ya en Venezuela no puedo enseñar lo que aprendí. ¿Cuál fue el día que usted dijo, me voy? No. ¿Le puedo preguntar? ¿Cómo no? Pero no fue un día, no. Siempre pensé, va a haber un día en que lo diga, y no lo dije. Vine a visitar a mi hijo que vivía en Alemania y la situación se puso tan mal que decidimos no regresar. Y Pero usted le en ofrecieron realidad trabajo enseguida, que es una cosa, bueno, no, sí. sí, conseguí una especie de trabajo, beca, con Sí. intercambio con una institución americana, por cierto. Muchísimas gracias por esta Encantado, entrevista, por abrirnos los encantado. ojos, por traernos a este corazón suyo, que es el corazón de Berlín también, entre el arte, la música, la literatura, los libros latinoamericanos, Claro que sí. y su know-how, y se lo digo en inglés, Mi y, know-how. y su información y todo lo que nos puede dar. Muchísimas gracias, profesor Encantado, Izaba. y muchas gracias a ustedes por la Sí, invitación. sí, saludos a todos y mire, no hemos pasado frío, ¿eh? No hemos pasado frío, ¿eh? Estamos abrigaditos y muy bien. Un saludo a todo el mundo y especialmente a Venezuela, que nos ve mucha gente.